El episodio de hoy con Jonely Vélez es traído a ustedes gracias al corillo de Aeronet. Oye familia, si tú estás escuchando Mentores en Línea, es bien probable que seas un empresario, empresaria, creador o creadora de contenido. Y dentro de todo eso hay algo que es vital para tu productividad. Y eso es tu internet. Pero no es solamente tener un internet rápido, es que también tienes que tener un internet que sea estable y seguro para que no te deje a mitad de camino justo antes de entrar a esa reunión de trabajo o que se te vaya cuando estés subiendo esa próxima pieza de contenido a tu canal de YouTube o quizás tienes hasta un podcast. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas. Así que si tú estás buscando un internet que sea rápido, pero que también sea estable y seguro, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com. Todas las cosas que yo he llorado, porque literal, dueño de negocio vas a llorar a lágrimas y es parte normal del proceso. Yo pensaba que yo era la única llorona y no, ellos te dicen, es parte normal. Entonces a mí me han ayudado a entender, ok, vas por buen camino, esto es normal, es parte del proceso, sécate las lágrimas y sigue caminando. ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Jonely Vélez, quien es cofundadora y CEO de Tasty Smart, la línea de snacks vegana y libres de gluten. Jonely, ¿qué es la que hay? Bienvenida a Mentores en Línea. Saludos, Jason, muchas gracias por la invitación. Oye, gracias a ti por aceptarla. No es la tercera, pero casi es la vencida. Lo logramos y estamos aquí, me la estoy bien emocionado para tenerte. Creo que lo que han hecho con Tasty Smart es súper interesante. La industria de libre de gluten es algo que se menciona mucho. Pocas personas entienden la gravedad y el extenso que el problema puede ser para las personas consumir gluten cuando son alérgicos al gluten itself. Pero vamos a hablar un poquito de quién es Jonely antes de llegar a Tasty Smart. Eres 801, proud jerezana y cuéntame un poquito de Jonely y yo creo que te hacemos preguntas porque hay muchas cosas para hablar. Pues mira, Jonely, yo soy natural de Lares, nacida y criada en Lares. Vine al área metro a estudiar en la UPI y ahí comencé a desarrollarme y a conocer, ¿verdad? Otra vida, es muy distinto venir del campo e ir al área metro. Así que comencé a trabajar en distintos empleos temporeros y demás, y a la misma vez que estudiaba. Y hasta que llego y comienzo a trabajar en Anheuser-Busch como recepcionista. Y ahí fue que yo empecé a entender y aprender y a conocer lo que era el marketing. Mi percepción de lo que era marketing era hacer anuncios de televisión y ya. Yo no sabía lo que era, por eso nunca lo estudié, no fue lo que entré a la universidad. Cuando yo conozco y empiezo a entender que hay muchas vertientes de marketing y la importancia, marketing es una ciencia. Es cómo lograr estratégicamente que el consumidor consuma más de tu producto. Es el arte de vender más, como quien dice. Así que ahí yo entro a ese mundo que me fascinó y comencé a aprender y a desarrollarme. Y de recepcionista, yo seguí creciendo ahí en Anheuser-Busch y seguí adquiriendo responsabilidades hasta que terminé siendo la Budget Administrator. Yo soy muy buena en números. A mí me encantan los números. Yo pienso que los números hablan. Así que yo seguí creciendo y entendiendo las inversiones. Luego terminé el bachillerato, decidí comenzar la maestría en marketing y ahí de Anheuser-Busch paso a ser brand manager en Coca-Cola.
yo tenía asignadas las marcas, yo fui brand manager de Sprite y Fanta cuando yo entré a Coca-Cola. Ahí tuve la oportunidad de trabajar en muchos eventos y muchos proyectos bien interesantes, como fue el rebranding en el 2010 de Fanta, de logo, arte de la lata, entender la importancia de los colores, las restricciones de impresión de colores, presupuestos. Ya entonces yo era quien manejaba el presupuesto, porque en Anheuser-Busch yo me aseguraba que todo estuviera en budget, pero las decisiones no eran mías. Ya en Coca-Cola empecé a trabajar con eso. En adición a que comencé a desarrollarme como la analista de todos los productos de Coca-Cola, porque pues yo era bien savvy en números, así que yo hacía los reportes de venta, las proyecciones diarias del mes y demás para todas las marcas. Y ahí continué creciendo. De ahí pasé a manejar otras marcas. Trabajé el proyecto de Mayagüez 2010 como auspiciadora con Coca-Cola. Luego paso a ser Trade Marketing Manager de Carmela, que yo trabajaba para Coca-Cola US, luego paso a trabajar para CC1 Companies, que es como el embotellador de Coca-Cola, como Trade Marketing Manager, y ahí seguí creciendo y desarrollándome en otros proyectos hasta que terminé siendo la Managing Director del distribuidor de Coca-Cola en San Martín. Yo viví en San Martín 3 años y yo manejaba desarrollando los productos del distribuidor de Coca-Cola allá para San Martín, Saba, Estacia, San Bart, Antigua y Anguila. Luego de eso, y ahí obviamente yo siempre digo que mi vida es antes y después de esa experiencia de trabajo, porque como que sales del cascarón y conoces otro mundo. La gente me pregunta, ¿qué te gusta más? ¿Viviste en Puerto Rico o vivir en San Martín? No me gusta más uno del otro. Son sencillamente experiencias totalmente distintas. ¿Qué aprendí de San Martín en adición a mucho a nivel profesional? Porque ya entonces era un rol que tenía que mirar finanzas, tenía que mirar ventas, desarrollar estrategias, desarrollar programas en la isla. Como persona, yo crecí mucho. Entendí que hay un mundo gigantesco allá afuera que no solamente es Puerto Rico y Estados Unidos. Aprendí que existen un montón de idiomas que yo no sabía que existían. Tengo amistades en partes del mundo que yo no sabía que existían, que pues los visito, comencé a conocer de otras culturas, otras músicas. Ya yo sé que además de la salsa, el merengue, el reggaetón y el hip hop, existe la soca, el zouk, samba, otros estilos de música. Aprendí mucho de cultura y yo creo que eso ha sido también parte importante de lo que es la empresaria la empresaria Jonely, que a diferencia de muchas personas que yo conozco, que cuando eran chiquitos jugaban a tener una tiendita, que cuando eran chiquitos les encantaba, que decían que iban a ser empresarios. Mira, mi realidad no es esa. Yo siempre sí me visualicé siendo la CEO de una compañía o siendo así el top de alguna compañía. A mí eso me encantaba ver las cosas del macro y tomar decisiones. Y yo sí fui buscando oportunidades de aprender cada vez más de los negocios para seguir creciendo, pero como empleada, no como empresaria. Yo nunca me visualicé como empresaria. Así que esto para mí fue algo totalmente nuevo. Fue una oportunidad como analista de ventas y mercadeo por muchos años. Pues a mí me encantan las estadísticas, yo todo me lo leo, me gusta aprender de las tendencias. Si trabajo para una empresa, me encanta conocer cuáles son los mayores retos o las mayores amenazas de esa empresa que yo trabajo para ella, porque uno nunca sabe. Así que aprendí lo que era el gluten free. Ya yo veía esa tendencia de crecimiento bien clara, todas las estadísticas en todas partes.
y lo que es el plant-based. Así que Ailet, que es mi socia fundadora, somos 2 fundadoras, Ailet es mi mejor amiga de high school. Y desde high school, Ailet tiene un problema que se llama celiac disease, que ella no puede consumir gluten. Así que en las giras de la escuela era como que cuando parábamos a comer, donde Ailet va a comer, no puede, las opciones son más limitadas. Entonces, ya yo conocía que hay una necesidad porque lo veía en Ailet. Luego mi hermana, hace también unos años, también es diagnosticada con la misma condición. Y cuando mi hermana venía a Puerto Rico, era como que, ¿y ahora qué le cocinamos a Joyce? Y demás. Y era difícil. Mi hermana cuando queda embarazada, estoy haciendo el baby shower y yo tengo que hacer un bizcocho. Pero ¿cómo le hago un bizcocho? Pues obviamente llamé a Ailet es mi amiga, necesito que me hagas un bizcocho para el baby shower de Joyce. Y ella me hizo el bizcocho, quedó espectacular y estaba delicioso y todo el mundo comió del mismo bizcocho. Y ahí es que surge como que, wow, nadie notó que era gluten free, esto es delicioso, esto es bueno. Ailet en el 2012 me llama y me dice, Johnny, terminé la maternidad, pero no voy a regresar a trabajar, no quiero. Voy a montar mi propio negocio. Porque en el trabajo siempre me están pidiendo galletitas y bizcochitos gluten free, que si para el sobrino, que si para el primito, que si para mi ahijado, que tiene esta condición, que no puede consumir gluten. Y entonces ella empezó a ver una necesidad y yo le dije, nena, eso es una necesidad brutal. Dale, yo te apoyo. Pues yo me reúno con ella a finales del 2012 y le ayudé a hacer como que sus primeras tablitas de Excel, le enseñé a calcular gross margin, le enseñé cómo calcular sus costos y demás. Pero eso fue como noviembre 2012 y ya febrero 2013 ya yo no vivía en Puerto Rico, yo me estaba mudando. Así que siempre estábamos en contacto, yo veía a Ailet como que activa, que sí en redes sociales y demás, pero hablábamos, pero yo no sabía, ¿verdad?, el estatus real de su negocio. Cuando yo regreso a Puerto Rico, yo regreso en el 2016 y en el 2017, a principio, yo veo una oportunidad bien brutal para Ailet. Y yo la llamo, yo la negocié la oportunidad, participar en una convención y la llamo, Ailet, te negocié esto está brutal, esto es lo que tú necesitas. Y la respuesta de Ailet fue, Jonely, no, yo no voy a hacer eso. Ya yo engaveté ese proyecto, no lo voy a hacer. Y yo, ¿pero por qué? Y ella, pues porque eso es mucho dinero, mucho trabajo, no sé hacerlo, 20 cosas. Y yo le digo, vamos a hablar, yo te ayudo, porque de verdad ahí hay mucha oportunidad. Yo te ayudo, nena, no te preocupes, ¿cuánto dinero necesitas? Y ella me dijo, y yo, en el 401k yo tengo tanto, vamos a hacerlo juntas. Pues ella llegó a mi casa, nos sentamos y ella me trae todos los documentos que tenía. Y su idea de negocio era una panadería. Y yo le dije, ay no, Ailet, tenemos que hacer fábrica, porque hacer una panadería, esto es un nicho, encontrar que la gente venga, hay que hacer tantos dulces, todo. No era viable en ese momento y numéricamente. Así que decidimos juntas hacer una fábrica. Y ahí comenzamos, antes de María, comenzamos el planning. Y comenzamos todo este proyecto que es hoy, que nos han pasado 200,000 cosas en el camino, pero ya estamos encaminadas. Mira, vamos a hablar un par de cositas que tú mencionaste. La primera que me trae mucha curiosidad, y era una pregunta que yo tenía, aunque la hemos hablado en el pre-podcast session, es tu background. Tú no soñabas de chiquita en ser emprendedora, por decirlo, aunque ¿verdad? El término emprendedora es bastante reciente, el que se ha convertido como que trendy, empresario, antes era dueño de negocio. Tú no visualizabas eso porque bueno, no era lo que estaba en tu marco no de oportunidades, simplemente de cosas que tú visualizabas. Pero si tú dices que tú tenías la visión de ser CEO, de ser una ejecutiva dentro de una empresa,
Y eso me parece bien interesante porque hoy 2021 pues, hablamos de lo que son los intraemprendedores, ¿verdad? Esta persona que desarrolla o tiene unas responsabilidades dentro de una empresa que son bastante parecidas a las de un empresario, pero bajo una corporación grande normalmente. Y tú tuviste esa oportunidad. Eso fue parte de tu proceso. Pero hay un brinco bien grande de intraemprendedora a emprendedora. De tú tener un jefe, de tú tener quizás una guía y unas directrices, aunque macro, quizás súper generales, a tú tener que imponértelas tú misma. ¿Cuáles fueron, de la quizás top of mind, algunos hábitos que tuvieron que cambiar de pues recibir órdenes, recibir un plan, este es lo que vamos a hacer al año, a de momento tú sentarte con Aislet y decir, anda, hay que planificar esto y hay que hacer el año, hay que hacer el macro y ahora nos toca a nosotras ponernos nuestra meta, nuestros KPIs y todo lo que viene al ser un emprendedor? Pues mira, te voy a ser bien honesta. Esa parte, porque yo soy bien disciplinada. Entonces, esa parte a mí no me dio trabajo. Yo sabía que yo tenía que hacer un planning, yo sabía las fechas que yo tengo que sentarme de pre-planning, porque ya yo lo hacía. Yo te voy a ser súper honesta, a mí me dio un trabajo brutal hacer el mind switch de empleada a empresaria. Y no fue hasta casi un año, no menos, como a los 6 meses de ya haber lanzado el producto, yo tenía una ansiedad porque yo necesitaba aprobación de alguien, como que yo sabía que lo estoy haciendo, yo sé que tengo que hacer esto y lo hacía el planning, hacía las métricas, la ejecutaba y todo bien, pero a mí me hacía falta como que esa aprobación y me creaba mucha ansiedad. Y no fue hasta que, fue uno de mis inversionistas, que él es uno de mis mentores, un día hablando, él me dice, Jonely, tienes que parar. Y yo, ¿qué pasa? Ya tú no eres empleada y tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Ya tú lo lograste. Ahora tu función es tomar decisiones y en vez de tratar de demostrarle a alguien que lo estás haciendo bien, es aprender y buscar mentores donde tú puedas aprender tener otros puntos de vista. Para mí esa conversación y esa palabra fue totalmente un mind switch. Es como que a mí me bajaron esos niveles de ansiedad y yo me convertí en otra persona. Yo pienso que ahí nació realmente la empresaria, pero a mí me dio un trabajo, yo te voy a ser bien honesta, brutal, hacer ese cambio en mi cabeza de empleada a empresaria. Para mí, a Aislet no le dio tanto trabajo, a mí sí, a mí me dio mucho trabajo. Pero una vez fue como esa conversación, esa palabra, fue como que automáticamente todo cayó en su lugar y ya la ansiedad era otra, era diferente, era más aprender, era más crecer el negocio, más estrategia. Fue como, esa frase a mí me empoderó, yo pienso. Mira, vamos a hablar un poco de tu relación con Aislet. Tú mencionaste que eran mejores amigas de high school. Pero algo que me pareció bien interesante en su relación es que aunque eran mejores amigas, sus intereses eran bien diferentes. Tú tenías un interés más por el negocio, por lo que estábamos hablando, entras a la UPI, pero Aislet tenía un interés por la ciencia, se convierte en microbióloga, si no me equivoco. Es correcto. ¿En algún momento en high school hubo esta conversación de, ay, vamos a trabajar juntas, o mira, vamos a colaborar, o ustedes, quizás por obra y magia, suerte, como queramos llamarlo, sucedió? ¿Cómo eso pasó en algún momento? ¿O tú miras atrás y dices, esto es una tremenda loquera lo que está pasando? No, mira, nosotros en high school tuvimos la oportunidad de trabajar distintos proyectos juntos. Yo era la presidenta del consejo, Aislet era la tesorera de la clase graduanda, y tuvimos la oportunidad de trabajar proyectos normales, o sea, juntas, que si un talent show, actividades de la clase. Entonces, sí, ya yo sabía el calibre de lo trabajadora que es Aislet y lo comprometida que es, y ella sabía igual de mi parte. Pero no, nunca pensamos de la parte de la adultez,
ser socias de negocio ni trabajar juntas, nunca jamás. Eso no fue algo que se ponderó nunca. Hay un punto en el desarrollo de nuestra empresa, familia, que la única forma que podemos seguir creciendo de manera sostenible es si comenzamos a automatizar. Lo que sucede es que cuando estamos automatizando hay tantas variables que considerar, son tantos proyectos que te vienen a la mente, y esto es sin contar la cantidad de innovaciones que pueden haber para tus actuales procesos y procedimientos. Entonces, ¿qué sucede cuando tu equipo necesita ayuda de los expertos en automatización y no saben a quién llamar? Oye, pues tienen que llamar a JC Automation. JC Automation es una firma de ingeniería que cuenta con sobre 24 años de experiencia sirviendo a la industria de las ciencias vivas con sus procesos y procedimientos de automatización, control industrial y manejo de data. Su conocimiento técnico y vasta experiencia está disponible para cualquier empresa que necesite personas, herramientas y los procesos que han implementado para ayudar con sus necesidades diarias de automatización. JC Automation son los expertos que tu equipo necesita. Y no te preocupes del tamaño del trabajo, porque ningún proyecto de automatización es un proyecto pequeño. Para más información, llámalos hoy al 787-716-4872 o visita su página web www.jcapr.com. Nuevamente, llámalos hoy al 787-716-4872 o visita su página web www.jcapr.com. Mira, tú también hablaste un poco de lo que, pues, es lo que el celiac disease, que en buen español le llamamos alérgico al gluten, intolerante al gluten. Tienen que haber una o dos frases más que probablemente utilicemos erróneamente. Pero es celiac sprue o sprout, es el término sprue, ¿verdad? Es correcto, sí. La primera vez que yo me entero de esta condición, no estoy ni seguro si la conocí como celiac sprue. Tuvo que haber sido alrededor de hace unos 10 años, cuando estoy leyendo una revista creo que era Tennis Magazine, una revista de tenis, no me acuerdo el nombre, y veo que el jugador Novak Djokovic empieza a cambiar su dieta porque le había encontrado una intolerancia al gluten. Y yo tenía que tener 11, 12 años quizás cuando estaba sucediendo esto. O sea, más o menos hace como 10 años. Y me pareció bien interesante porque yo no entendía lo que era el gluten. Mientras fui creciendo, de momento entendí la sustancia que es, cómo puede afectar el cuerpo, lo que realmente sucede cuando las personas son intolerantes al gluten en su estómago. Pero tú mencionas que ya tú estabas consciente desde que, pues, porque a Ailette la habían diagnosticado en su adolescencia. Creo que como a los 16 años fue cuando la diagnostican con este problema. A los 15. A los 15. A los 14. Ya tenía 14. Wow. Eso es bien difícil. Es una donde estamos hablando de pizza, particularmente en Puerto Rico. Pizza, arroz, lasaña. Somos una sociedad bastante consumidora de carbohidratos. Sí, para ella fue shocking, pero fue como que por fin encontraron lo que era, que a ella le hacía tanto daño, y ya ella estaba bien flaca, ella no ganaba peso ni nada, y no hizo más que su mamá encontrar esa condición y eliminar el gluten, que ella comenzó a mejorar, a sentirse mejor del estómago. Y sí, la realidad es que consumimos mucho gluten porque estamos bien acostumbrados a consumir panes, bizcochos, galletas y demás, pero por ejemplo, las frutas no tienen gluten, el arroz no tiene gluten, hay muchas cosas que se pueden, las habichuelas no tienen gluten, a menos que cuando las hagas le echen harina y no se les echa harina, la papa no tiene gluten, es como que hay mucho alimento normal, también hay mucha desinformación. Mucho alimento normal que no lo contiene, pero sí las cosas como que deliciosas como los cravies, las galletitas, el bizcochito, el pan que es tan rico, pues todo es la base, el gluten, porque el gluten es la proteína que hace que se aglutine, que se pegue esa masa y lograr esa textura que estamos tan acostumbrados a sentir en nuestra boca y que da un sabor tan rico y ese indulgent, eso que sentimos cuando lo comemos. Tú tenías ya un conocimiento, porque estábamos hablando, porque Ailette desde chiquita lo tenía. ¿Cómo
ese conocimiento mezclado con tu experiencia en food marketing, prendieron esa bombillita que hablaba al inicio de que decía, mira, esto sí es una tendencia, esto va a ser algo, y ya tú entendías que por ahí había una oportunidad de negocio concreta o simplemente cuando estaba en Coca-Cola fue como que, mira, pues eso es una tendencia que está creciendo, vamos a ver cómo sucede. Y de momento cuando sucede la conversación en el 2012 con Ailette, tú dices como que vamos para encima. Sí, era algo que ya yo veía cuando hablé con Ailet, yo nunca lo vi tampoco en ese momento como que nosotras nos íbamos a asociar a hacerlo juntas. Yo le estaba ayudando porque ella es mi amiga. Tampoco yo vi que nosotros íbamos a trabajar juntas como lo estamos haciendo ahora. No es hasta el 2017, que es cuando nos sentamos formalmente, sí yo entendí, ya también yo tenía más experiencia trabajando, yo entendí que si de la forma que lo queríamos hacer, no había manera que Ailet lo hiciera sola, no había manera que yo lo hiciera sola. Yo sé que hay mucha gente que le encantan los solopreneurs y la cosa. Yo honestamente pienso que ninguna de las dos solas hubiera logrado lo que tenemos hoy. Nosotras tenemos backgrounds súper distintos, profesional. Es bien chévere porque nosotras dos, aunque consultamos todo entre nosotras respetamos mucho lo expertise de cada una. Así que nosotras tenemos nuestros roles bien divididos. Y al final del día, cuando es una decisión de operaciones, yo puedo opinar. Nos sentamos y tomamos decisiones y miramos ciertos puntos, porque pues yo trabajo finanzas. Pero al final del día, la decisión final es de Ailet, porque ese es su peritaje y yo la respeto como profesional. Para mí ella es una profesional excepcional y ella tiene un conocimiento brutal. Así que yo la respeto como profesional y al final del día la decisión final es de ella. Al igual que cuando hablamos de un empaque o lanzar un producto al mercado o una negociación con un cliente, Ailet opina y nos sentamos y lo ponderamos juntas, pero al final la decisión final es mía porque ese es mi peritaje y esa es mi función y nosotras dos tenemos nuestros roles bien divididos y nos respetamos y nos admiramos mucho como profesional y eso también ayuda mucho a que nos movamos, nos seguimos moviendo, no nos quedamos en análisis parálisis, no nos quedamos pensando si lo hago o no lo hago, no. Al final del día, cada quien tiene su rol y nos respetamos en esos roles. Mira, vamos a hablar ya eventualmente cuando sucede el primer MVP de Tasty Smart. Aunque podemos ir a un background donde el primer MVP pues sucede mucho tiempo antes de que Tasty Smart salga, porque Ailette ya hacía su prototipo y tú me lo mencionaste, en el 2013 ya no quería volver, o 2012 después de maternidad, y ya había en este tanteo de hay una galletita aquí, hay una galletita acá. Pero ¿de dónde sale la idea? Y tú dices, vámonos en fábrica, vámonos masivo y no hagamos una panadería. Porque quizás la panadería era más costo efectivo en términos de inversión, pero quizás se quedaba corta con la visión a largo plazo. Háblame de ese proceso y cómo es ese feedback que pues, tú le dices, ahí vamos para la fábrica y ahí les dice, espérate, ¿en serio? Pues acuérdate que toda mi experiencia de trabajo había sido trabajar con marcas, trabajar con distribuidores, trabajar con clientes como Econo, Selecto, Supermax, Walmart, Amigos y demás. Así que también eres el mundo que yo conozco. Así que yo sí lo podía ver y podía visualizar el producto en góndola. Yo sí, obviamente, por los años que llevo en el mercado, levanté el teléfono, hice un par de llamadas a distribuidores, amistades, dueños de supermercados que son amistades míos. ¿Qué tú crees de tal cosa? Wow, Johnny, hazlo. Y todo el mundo, gente muy respetable en la industria, me decía, hazlo porque eso es algo que está creciendo, a mí cada vez me lo piden más y yo no encuentro y demás, suena bien, hazlo. Fue el feedback que yo recibí en consenso. Así que yo le dije, ¿sabes qué? Esto es lo que es. Cuando van a lanzar las galletas por primera vez al mercado,
¿Cómo balancearon la presión de vamos a salir al mercado con la presión normal, yo creo, de un empresario de seguir buscando la perfección, arreglar este pequeño detalle y que todo salga perfecto, que todavía no puede salir porque no está como queremos? Pero hay una realidad que es que tenemos que salir al mercado para empezar a generar ingresos. Mira, la presión mayor era dinero. Ya teníamos deudas, ya estábamos pagando gente, ya estábamos pagando, había que salir sí o sí. Obviamente con unos mínimos de estándares, como que con un empaque que se pudiera leer, que cumpliera con todas las leyes, con las certificaciones de salud, obviamente, con la aprobación de salud, con licencia sanitaria y demás. O sea, habían un mínimo de requerimientos que teníamos que cumplir para garantizar, ¿verdad?, que el producto que saliera a la calle estaba bien. Pero obviamente la presión de que ya los gastos estaban corriendo, eso te presiona más allá de cualquier otra cosa, yo creo. Háblame de la inversión. Definitivamente hay que traer también un caso. Ustedes tienen lo que es la primera fábrica libre de gluten y vegana en el Caribe, ¿verdad? Son las dos. Es correcto. Eso, pues, hay que hablar de maquinaria. Hay que hablar de... ¿Y por qué hablamos de la primera fábrica libre de gluten y vegana? Hay que también mencionar que ustedes no pueden tener alimentos que contengan gluten dentro de la producción, porque ese es el detalle. El que no entienda pues cómo funciona una maquinaria a este nivel, ¿verdad? Una fábrica, por más mínimo el gluten que sea, la harina, el azúcar, etcétera, puedes contaminar el resto de la producción y no tendrías ciertas certificaciones. Aquí tú me puedes dar quizás unos backgrounds mucho más in-depth que, pues, de conocimiento que tienes. Pero eso equivale que quizás la línea de producción disminuya en términos de las capacidades que pueden hacer, de los productos, etcétera, y requiere que la inversión sea mayor. Y ustedes eventualmente obtienen una inversión, creo que es de poco más de $500,000 por equipo de semillero. Cuéntame todo este proceso y una vez llegue esa inversión, cuán importante fue que el inversionista entendiera el concepto detrás de la marca y los pilares que ustedes llevaban. Wow, aquí hay muchos puntos importantes. Sí, al ser un proyecto bien innovador, nosotras no teníamos otra manera de comenzar que no fuera esta, porque podíamos manufacturar en una incubadora o manufacturar en otros equipos, pero los equipos están contaminados con gluten. Y algunos de ellos sí es bien fácil sanitizarlos, pero algunos otros no es tan fácil sanitizarlo. Al tú escribir que tu producto es gluten free en el empaque, automáticamente tú estás haciendo un claim bien poderoso, porque sabes que si tu producto contiene eso que dice que no contiene y alguien lo consume y esa persona se enferma, tú puedes ser acusado de terrorismo alimentario porque tú estás haciéndole daño a la gente adrede. Pausa. Terrorismo alimentario. Sí. Ok. Hay CEOs en compañías en Estados Unidos que han lanzado al mercado productos contaminados, sea a sabiendas, porque si no lo sabes, no, pero a sabiendas, con salmonela o con cualquier otra cosa que afecta al consumidor, pero por no perder la venta, lo lanzan al mercado y se demuestra que fue a sabiendas. Hay personas y tú puedes pagar cárcel porque estás atentando contra la vida de una persona. Así que esto es un compromiso real, esto es algo serio. Cuando trabajas en la industria de alimentos, por eso es que FDA y hay tantas agencias reguladoras que regulan el proceso, todo lo que tú consumes. Si en el empaque dice que no tiene este alérgeno, tú tienes que cumplirlo, porque tú puedes enfermar a la persona que lo consume. Así que esto es algo bien serio, esto no es así a lo trililío, como uno dice. Por eso es la importancia de que no puede ser una cocina de marquesina o tú puedes hacerlo en tu misma cocina, porque el riesgo de que esté contaminado y si alguien lo consume y cae en el hospital, ¿qué puede pasar?
Así que por eso es que existen controles, existen pruebas que se le hacen al producto para asegurar que lo que sale al mercado es lo que dice el empaque, que estás cumpliendo con eso que dice ahí. Wow, ok, eso es nuevo. Yo no sabía lo de terrorismo alimenticio. Wow. Mira, me estabas contando que te interrumpí, disculpa, sobre o sea, ya el proceso de inversión y el proceso de sanitización de las máquinas. Ahí fue donde nos quedamos. Mira, así que cuando nosotros vimos que el proyecto era mucho más costoso de lo que pensábamos, se tardó más. Inicialmente el proyecto iba a ser en otras facilidades, en el proceso tuvimos que cambiar de facilidades, eh, entonces el proyecto se volvió más costoso, ya había más personas esperando el producto, más clientes que estaban pendientes a que se manufacturara un producto así en Puerto Rico. Pues tocamos la puerta de Semillero. Ya yo había tenido una conversación con ellos, una conversación informal, como uno dice, una conversación de pasillo, con Gualberto, que es uno del grupo de Semillero. Y él me había dicho, Yaneli, a nosotros nos encanta tu proyecto. Si te vas a quitar, que sea porque te cansaste o te enfermaste, y eso está bien, porque es un proceso bien duro. Pero si es por dinero, déjanos saber para evaluarlo. Si es por dinero, nos interesa, como que nos gustaría evaluarlo. Y meses después, yo le dije a Ilet, tenemos que escribirle a esta gente porque el dinero no nos da para arrancar. Y ahí les escribimos, preparamos una presentación con proyecciones financieras, el business plan, todo lo como lo veíamos pasar y todo. Y gracias a Dios, después de varias reuniones, ellos literal compraron el sueño. Yo siempre digo que ellos compraron un sueño, porque no existía, no habíamos manufacturado ni una caja, necesitamos el dinero para poder terminar de comprar las máquinas y poder terminar la construcción para arrancar al mercado. Así que, como quien dice, para mí ellos compraron un sueño. Si les preguntas a ellos, ellos no compraron un sueño, ellos no compraron un negocio. Ellos invirtieron en en nuevas empresarias que ellos entendían que tenían las capacidades y el background profesional que requería para echar adelante este negocio. Es una conversación profunda que hemos tenido, que hace todo el sentido del mundo realmente. No, mira qué cool. Yo te iba a hacer la pregunta de cuánto tú pensabas que influía la experiencia de ambas en la inversión, pero tú lo acabas de contestar. Yo no tengo nada que preguntar. Creo que es Influye más que... Sí, es más que claro, porque y yo creo que tú lo dijiste también cuando hablabas del sueño. Aquí no había un marco de referencia en Puerto Rico que tú pudieses decir, mira, pues eso es lo que vamos a hacer, sino que era algo completamente innovador, donde requería pues, la construcción de la fábrica para poder llevar el producto al mercado, pero eso estaba vaqueado y la idea, el sueño, quizás suerte si la gente lo quiere poner de esa manera, estaba bien vaqueado, por usar el Spanglish, se me olvidó la palabra ahora, anglicismo, por dos personas que conocían de la A a la Z su industria y en dos áreas muy diferentes. Porque Ailet conocía la parte de operaciones, la parte ya de microbiología, tenía una experiencia en desarrollar productos sin gluten y tú tenías una experiencia en food marketing and development de establecimiento de marcas en la industria de la comida que es envidiable realmente la experiencia que tiene en esa industria porque es bien particular. No todo el mundo que hace marketing entiende las capas y lo denso que es food marketing. Creo que es un monstruo completamente aparte. Sí, para mí más bien manufactura es un monstruo totalmente aparte. Manufactura y branding. En nuestro caso, pues Ailet, al igual que yo, ella ha trabajado exactamente lo que trabaja aquí, pero para compañías también, marcas nacionales importantes, compañías grandes aquí en Puerto Rico, como lo es, y multinacionales, como lo es PepsiCo, como lo es Suiza Dairy. Ella pues tiene un expertise bien amplio en todo lo que es FDA, FDA, trabajar con el Departamento de Salud aquí en Puerto Rico. Entonces, esa parte yo le digo a Ailet que Ailet es como la nazi del quality. Para ella es bien importante seguir los procedimientos,
en el área de producción, seguir los parámetros, y ella es bien rigurosa en eso. Así que yo siempre digo que yo me encargo de que la gente consuma el producto una vez, la primera vez, pero es trabajo de Ailet que la gente lo siga consumiendo. Para nosotras es bien importante, lo más importante, el producto tiene que saber rico. Nosotros no vamos a lanzar al mercado nada que no sepa rico. La gente no, que Ailet es una pastry chef, no, Ailet es una química que le encanta comer y le encanta comer rico. Así que desde el punto de vista de microbiología y química, ella juega con ingredientes, con la química natural de los ingredientes. Estoy hablando como que con la papa, con la yuca, con la química natural de los ingredientes, y ella literal lee libros. Igual que yo me leo libros de estadística, de tendencias y estudios de mercadeo y estrategia, ella se lee libros de química de alimentos y para estudiar qué reacciona con qué y logra X textura, logra X sabor, logra X fusionar de la manera que sea para lograr que las personas consuman nuestro producto y no noten una diferencia de un producto gluten free a uno que contiene gluten. Y para mí ese es el mayor valor, por lo cual se ha convertido ya en un producto mainstream. Esto es para consumo de toda la familia, porque mi experiencia con los productos gluten free y la de Ailet es que saben malos, la mayoría no saben ricos, como que se vuelven arenosos en la boca, te ahogan, y nuestro producto es delicioso. Tú no notas la diferencia. Amistades cuando lo probaban al principio me decían, Johnny, ¿y lo que tú vas a vender vas a ver a esto que tú me estás dando a probar? Literal, era la pregunta. Y yo les decía, eso es lo que tú te estás comiendo, el producto final. La gente no lo podía creer. Y para mí eso era, cada vez que a mí alguien me decía, era como que yo decía, esto va a ser un éxito. Vamos por buen camino. Así que, obviamente, tú no tardas en poner todas las piezas en su lugar, pero yo sabía que teníamos un producto ganador. Así que, pues, hay que seguir trabajando. Mira, tú acabas de mencionar que tu trabajo es que la gente consuma el producto por primera vez. Háblame de quizás cuáles han sido algunos de los retos a los cuales se han enfrentado al momento de educar al cliente y crear esta conciencia del alimento. Porque el que ya conoce lo que es un producto gluten free, pues quizás no tiene ese proceso de educación, pues es mucho más ligero. Pero ¿cómo ha sido también ese proceso? Pues de introducirle a la góndola, que yo creo que lleva un proceso de educación al cliente bastante intensa, y más cuando estamos en supermercados que tú compites por la atención completa. Es como la gente que tiene ahora un canal de YouTube. Tú no compites con el próximo youtuber. Estás compitiendo con Netflix, con Hulu, con Disney, etcétera, etcétera. Mira, el proceso de educación, más allá del consumidor, ha sido al comprador. Porque al comprador del supermercado como tal. Porque es un nicho y hay tanta desinformación que inclusive el mismo comprador no sabe dónde poner el producto. Si crear de repente lo ponían en orgánico o lo ponían en un área de gluten free y las galletas por otra parte. Y ese proceso de educar y dejarle saber al comprador, no, nuestro producto es una galleta, punto. The cherry of the cake es gluten free y es plant-based, pero sigue siendo galleta, y ahí es donde se mueve el producto. Y ya una vez estamos en el lugar correcto en góndola, nosotros estamos enfrentándonos ante un consumidor mucho más informado, un consumidor que lee. Antes, tal vez cuando nosotros éramos chiquitos, nuestros papás no leían tanto, pero ahora es un consumidor que lee y que sabe, y que cuando ve que en la caja dice gluten free, vegan, low sodium, lactose free y demás, por lo menos agarran la caja a leer más y les llama la atención y comienzan a probar. Nosotros, como somos un startup, el proyecto ha sido súper costoso arrancar. Nosotros no tenemos gran presupuesto en marketing. Nosotros no hemos podido hacer una campaña
gigantesca, porque no tenemos dinero para eso. A nosotros nos ha ayudado mucho, como te dije, el word of mouth, redes sociales, un empaque funcional que comunique lo que es el producto, que es real estate como tal, utilizar la caja para comunicar. Más allá de eso, es la combinación de esas dos cosas, es la combinación de comunicar en el empaque lo que tú eres y asegurar que pongan tu producto en el área correcta en la góndola donde ese consumidor tenga la opción, nos tenga a nosotros como una opción para consumir, más bien. Mira, háblame un poco de lo que ha sido recientemente el proceso de exportación de su producto. Y también si quieres hablar en ese caso, ¿cuán vital o cuán crucial ha sido el rol de ustedes poder tener un laboratorio interno dentro de la fábrica para ese proceso de iteración? Entonces, seguir creciendo en otras líneas verticales dentro de lo que es gluten free y vegano para exportar quizás a otro mercado u otro tipo de consumidor. Pues mira, el proceso de exportación ha sido de mucho aprendizaje, donde todavía estamos aprendiendo. Es mucho más competitivo versus aquí en Puerto Rico. Hemos hecho estudios de mercado y obviamente aquí en Puerto Rico, pues sí es importante que sepan que el producto es hecho en Puerto Rico. En Estados Unidos no les importa dónde está hecho, lo que les importa es el sabor, la textura, lo que comunique, el producto, el precio. Así que esto es un constante aprender y desaprender. ¿Qué cosas son importantes en este mercado? ¿Qué tipo de comunicación es importante en Puerto Rico? Y cuál es la comunicación o las palabras correctas en los distintos mercados. Así que nosotros estamos en ese proceso ahora mismo, aprendiendo y desaprendiendo todos los días y mirando distintas oportunidades, y siguiendo buscando. Son procesos que se tardan, hay que tener mucha paciencia, pero vamos por el buen camino, vamos por ahí. Mira, te acabas de mencionar lo que es la diferencia del enfoque en el consumidor. Y yo creo que a nivel de branding, eso influye mucho. Y en el caso de ustedes que tienen empaque, pudo haber sido algo tan básico como si nos vamos en inglés o nos vamos en español en las cajas. Háblame un poquito de ese momento en el branding y cuán crucial fue que ustedes estuvieran alineadas en una visión a largo plazo de la compañía al momento de desarrollar quizás esa primera caja, aunque yo creo que la evolución del branding en las compañías es lo que a la misma vez va evolucionando paso a paso, igual que van evolucionando la misma compañía y las emprendedoras o emprendedores que estén detrás. Es como que un paralelo bien lindo. Pero, ¿ustedes en algún momento pensaron en hacerlo en español o siempre fue la visión más allá del 100 por 35, que es lo que suele suceder? Pues mira, siempre fue la visión más allá de 100 por 35. Yo siempre pensé que nuestro producto era exportable a cualquier parte del mundo, desde el día 1. La razón por la cual nosotros decidimos una marca que fuera fácil de identificar en inglés y en español. Todos nuestros empaques, si se fijan, están bilingües o están en inglés. También desde el punto de vista operacional, es más fácil. No tengo que tener dos inventarios, unas cajas en español y unas cajas en inglés cuando vaya a exportar. Si surge una oportunidad de exportación, puedo utilizar el mismo empaque. Así que sí, nosotras desde el día 1 estamos pensando en siempre Puerto Rico es nuestro main business y nuestro territorio principal, pero en realidad toda nuestra competencia hoy es importada. Todas las cajas hoy que tú encuentras de productos gluten free y plant-based en galletas en la góndola es importada, todo es en inglés. Pues yo no, si yo quiero competir contra ellos, yo tengo que también lucir como ellos. Así que era importante que fuera de esa manera para poder capitalizar en distintas oportunidades también. Esta es una pregunta que quizás pude haber hecho al principio y se me pasó, pero ¿cómo sale el nombre? Mira, nosotros estábamos en proceso de escoger el nombre, pero queríamos que fuera un nombre
implícito. ¿Por qué implícito? Porque implícito lo puedes registrar. Si es un nombre explícito que decíamos Delicious Cookies o algo así, pues ya eso tú no lo puedes registrar. Y branding matters y es algo en lo que tú puedes capitalizar y es importante tener una marca que tú puedas registrar. Así que queríamos un nombre implícito que dijera algo del producto porque así desde el punto de vista de mercadeo no hay que invertir tanto. Si poníamos galletas marca Ailette o marca Jonelli o marca Ailette y Jonelli, es muy difícil explicarle a la gente que eran unas galletas gluten free, veganas, deliciosas para todo el mundo. Así que nosotros empezamos a jugar con distintas palabras, a jugar. El producto de nosotros es delicioso, es una decisión inteligente, no sientes sentimiento de culpa y empezamos a escribir un montón de palabras que podían ser y empezamos a unirlas y a jugar hasta que dimos con Tasty Smart y cuando dimos Tasty Smart nosotros dijimos esto son deliciosos y es una decisión inteligente el consumirlas, así que de ahí sale el nombre. Pero fue jugando con palabras. Sí, fue haciendo un rompecabezas, brainstorming. De momento todos hicieron clic y mira, eso suena lindo. Suena lindo, así mismo fue. Pero obviamente con una estrategia detrás. Bien importante, mirando, porque teníamos bien claro cuál era nuestro norte, hacia dónde queríamos ir. Mira, Jonely, ya casi finalizando Mentores en Línea. Siempre al final hacemos 4 preguntas de fuego. Sí, de fuego, creo que fue como le puse el nombre, ya se me olvidó. Pero tengo una última pregunta. ¿Cuáles serían 2 o 3 recomendaciones que tú le darías a cualquier joven empresario o empresaria profesional que está buscando llegar a ser empresario? Desde el punto de vista quizás de operaciones y de procesos, te lo voy a dar en general. Puede ser quizás financiero, quizás de delegar, porque creo que tu experiencia en corporaciones te dio un macro y te dio un punto de vista a nivel de cómo organizar una compañía y cómo crear sistemas que funcionen en distintos ámbitos, que en empresarismo no se hablan tanto. Porque como que estábamos hablando quizás en el pre-podcast session, creo que la historia del emprendedor en el siglo XXI ha sido como que bien casualidad. Está el Zuckerberg de la vida, después está el Elon Musk, que son más loquitos, y como que no hay este sentido, esta es mi opinión, Jason Ramos, de organización, disciplina, estructura cuando uno empieza. Y es lo que aprende mientras vas dando cantazos. Y creo que en tu historia, al revés, tú aprendiste primero esta estructura, estos parámetros trabajando en grandes corporaciones y lo has sabido aplicar de manera increíble en tu propia empresa. Mira, hay unos consejos básicos que yo le diría a todo empresario. Para que un negocio sea un negocio, tú tienes que tener bien claro los números financieros. Así que tienes que siempre reconciliar tus cuentas de banco, tienes que crear ese mapping de cuentas para que tú sepas en qué tú estás gastando el más mínimo centavo. Tienes que ser súper disciplinado. No puede haber tal cosa como que si tú te pusiste un salario de $10 mensuales, no, el mes que viene no vas a coger 15, tienen que ser 10. Y tienes que ser bien disciplinado en tus finanzas y bien organizado, porque ese es como para cualquier próximo paso, para el banco, para pedir inversionistas, para tomar decisiones. Al final del día, los negocios son para hacer dinero. Si no, pues es un hobby, deja de ser un negocio. Así que tienes que tener bien claro esos costos y mucha disciplina, mucha disciplina. Los otros consejos que yo siempre les daría, esto es un proceso, es una carrera, un maratón a largo plazo. Así que tú tienes que estar bien enfocado, no perder enfoque. Por eso tienes que escribir. Si no escribes no va a pasar nada. Tienes que tener mucha paciencia. Eso a mí me ha dado mucho trabajo. Mucha perseverancia. Y en nuestro caso, a nosotros nos ha funcionado mucho creer en algo. Yo soy católica y también nosotras
hemos orado mucho. Si tu creencia es otra, pues pedirle al universo, arreguindarte de algo, porque es un proceso difícil, es un proceso que te vas a caer y te vas a guayar las rodillas y vas a llorar. Y es normal, te tienes que levantar, sacudirte el polvito y seguir caminando. Pero si tú no tienes algo de qué aguantarte, es muy difícil levantarte y seguir caminando. Te vas a quedar mirando para el piso en vez de mirar para el frente, que todavía te queda un camino largo por llegar. Así que básicamente es eso. Eso sería lo que yo les diría. Jonely, ahora sí estamos llegando al final de Mentores en Línea. Siempre hacemos 4 preguntas al final. Así que vamos para encima. La primera. Si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Al futuro. Puede ser futuro. Bueno, el DeLorean es el carro de Back to the Future, la película. Que es medio irónico porque ellos van Back to the Future pero van al pasado. Así que te la dejo. Pero van al pasado. Así que te la dejo. Puede ser futuro o pasado. Diantre, ¿a qué época? Ay, a mí me gustaría ir como que a esa época de los 50 y los 60, donde las mujeres comenzaron a levantarse y a trabajar y a luchar por lo que querían o por lo que se merecían, y empezaron a surgir los derechos de el que estar embarazado no es una enfermedad, es un proceso natural de toda mujer. Como que en esa época, pero también tenían esa parte de ser ama de casa y trabajar, y como que empezaron a crear ese balance de trabajar fuera y trabajar en la casa y demás. Como que esa época me parece bien interesante, bien interesante. Empezaron a estudiar. Eso. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros emprendedores. Con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Jonely Vélez? Ay, yo no sé qué contestar. Es que eso depende de cuál es mi estado de ánimo. Hay días que yo quiero que me levanto en son de paz y hay días que... Ay, no sé. Un día intenso de trabajo, que tú sabes que va a ser candela. ¿Cuál sería una canción que quizás pones en el carro para cantarla a tu boca y fire up? Mira, de verdad, cuando yo estoy así estresada, en vez de una canción que me pompee, son canciones como, no sé, como de desahogo que me hacen cantar duro. Son las canciones de despecho, como tal, de Yolandita Monge, Ana Gabriel, esas cosas. Como que no hay una canción que yo la escuche y me pompee, porque más bien yo siento que lo que necesito es ventilar, no nada que me pompee. Así que es más bien eso, y las pongo bien y las canto en galillá. Esa es que cuando miran por el lado en el carro y sigue, ¿esta qué le pasa? Sí, algo así, algo así. Mira, tercera pregunta, Jonely. ¿Qué 3 libros les recomendaría a nuestra audiencia? Mira, a mí hay un libro que para mí fue game changing en mi negocio, que es Measures What Matters, de John Doerr, donde habla de los KPIs, OKRs y demás. Yo he implementado esa metodología en mi negocio desde octubre del año pasado. Y literal, yo he visto el cambio en mí y en Ailet y en la compañía, de cómo hemos ido creciendo trimestre tras trimestre practicando esta metodología. Así que para mí es un libro que todo empresario debe leer. El segundo libro es de Brené Brown, The Power of Vulnerability, que ese libro trata de cómo reconocer de cómo el poder verbalizar y reconocer cuáles son tus vulnerabilidades te ayudan a ti a ser más exitosa, porque una vez tú lo reconoces, no es que vas a dejar de ser vulnerable a eso, sencillamente creas mecanismos que te ayudan a lidiar con eso en tu diario vivir como persona. Así que para mí ese libro ha sido espectacular. Y lo otro, a mí me encantan los podcasts. Así que me encanta, y a mí me ha ayudado mucho, mucho los podcasts de How I Build This. Historias como la de Stacy Pitachip, la de Ben & Jerry's,
que son historias, a mí me han impresionado porque son manufactureros, al igual que yo, y todas las cosas que yo he llorado, porque literal, dueño de negocio vas a llorar a lágrimas y es parte normal del proceso. Yo pensaba que yo era la única llorona y no, ellos te dicen, es parte normal. Entonces a mí me han ayudado a entender, ok, vas por buen camino, esto es normal, es parte del proceso, sécate las lágrimas y sigue caminando. Y los TED Talk también me encantan. Muchos TED Talk hay historias maravillosas, tanto como que te ayudan como persona como empresario. Jonely, ¿cuál te última pregunta? ¿Cuál sería un último tip o recomendación que le daría a nuestros escuchas? Que escuchen, que pregunten, que no tengan miedo a preguntar lo que no saben. Escuchen y pregunten y anotan y aprendan. Esto es un contenido a aprender y no vas a dejar de aprender nunca. Un empresario nunca se lo va a saber todo, y menos con la educación que nos dan, porque la educación universitaria te enseña de un área. Te enseña de finanzas o contabilidad o recursos humanos o marketing o microbiología o por cantito. Y un empresario tiene que saber de todo. Pues que pregunten y no tengan miedo de no saber, porque el no saber es chévere, te enriqueces de otras personas. Cuando tú crees que te lo sabes todo, pierdes la oportunidad de aprender de otras personas. Así que escuchen y no tengan miedo de aprender. Escuchen y no tengan miedo de aprender. Y tú trajiste el tema de la universidad. Yo creo que no hay que entrar mucho en ese tema de cómo no necesariamente aporta al empresarismo, pero creo que es muy cierto. Jonely, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentores en Línea. Cuéntanos, ¿dónde podemos conseguir Tasty Smart en las redes sociales? Supermercados que están disponibles, página web donde podemos comprarlo si no somos de Puerto Rico, etcétera, etcétera. Promoción también, sin pena, lo que sea. Mira, nosotros nos puedes encontrar en www.tastysmart.com, es nuestra página de internet, pero también nos puedes en redes sociales, Tasty Smart Foods, nos puedes encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Aquí en Puerto Rico, en todas las principales cadenas de supermercados, Supermax, Pueblo, Walmart, Amigo, Mr. Special, Walgreens, Sam's Club, y online nos puedes conseguir también en Produce, Jetson, en Brands of Puerto Rico, en distintas plataformas online. Así que estamos disponibles próximamente en Amazon nuevamente. Así que estamos disponibles para todos prácticamente. Sabores, avena, ¿cuál era? Guayaba y almendra. Nosotros tenemos almendra, guayaba y chocolate chip en todos los canales que te acabo de mencionar. Recién hace 2 semanas lanzamos galleta de avena. Hoy todavía estamos solamente disponibles en los 7 Sam's Club aquí en Puerto Rico. Próximamente, en una segunda fase, estaremos disponibles en el resto del mercado, pero están deliciosas. ¡Boom! Estoy loco por probarla. Familia Mentores en Línea, Tasty Smart Foods en redes sociales, tastysmart.com, su página web. No olvides darle subscribe y esa campanita en YouTube para que escuchen nuestros episodios más recientes. Dale subscribe, deja tu comentario y 5 estrellitas en Apple Podcast. Follow en Spotify. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Y hasta la